filiación. Ustedes ya vieron algo de filiación, ¿no? No, profe. ¿No vieron nada de filiación? Ah. Sí, algo me parece que vieron. Capaz que no se acuerdan. Porque tienen que haber visto ya algo de filiación. ¿Alguien se anima a decirme, o más o menos a decirme qué se entiende o qué entendieron ustedes por filiación? Muy bien. Es un vínculo jurídico entre quiénes. Progenitores. Muy bien, ¿entre quiénes más? ¿Y lo vi? Está perfecto. Entre progenitores y hijos, ¿sí? Es el modo que tiene nuestro ordenamiento jurídico de vincular a los progenitores con sus hijos. Esta es la filiación. Ahora, esta clase se trata de las acciones de filiación. Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que una persona no tenga determinada su filiación. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué vamos a necesitar hacer? Emplazarla. Iniciar una acción de emplazamiento de filiación para lograr determinar esa filiación. O también puede suceder en la práctica que una persona tenga ya determinada una filiación, pero que esa filiación no coincida con su realidad biológica, ¿sí? Con su verdad biológica. Entonces, en ese caso, ¿qué tendremos que hacer? Iniciar una acción para desplazar ese estado, esa filiación, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener dos tipos de acciones de filiación. Vamos a tener acciones de desplazamiento de filiación, ¿sí? Yo necesito determinar una filiación, y vamos a tener acciones de desplazamiento de filiación. Cuando yo necesito desplazar una filiación. Me imagino que ya habrán visto el doble vínculo filial. El principio del doble vínculo filial. ¿Recuerdan? ¿Sí? Bueno. Para nuestro Código Civil y Comercial, una persona, en principio, no puede tener más de 2 vínculos filiales. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una persona que tiene 2 vínculos filiales y, por ejemplo, que uno, en este caso, por ejemplo, el del progenitor, no coincide con su verdad biológica, y yo quiero desplazar ese vínculo y además quiero reclamar una filiación, yo primero voy a tener que desplazarla y después voy a tener que reclamarla. Porque una persona no puede tener 3 vínculos filiales. Para el código, en principio, una persona como máximo puede tener 2 vínculos filiales. Ya vamos a ver que este principio ha tenido con el correr de los años excepciones en virtud ya sea de la socioafectividad, de la pluriparentalidad, de la multiparentalidad. Pero es muy importante que ustedes recuerden que en principio para nuestro Código Civil y Comercial una persona no puede tener más de 2 vínculos filiales. Profe, ¿no lo quiere poner en modo presentación? ¿Cómo? ¿No lo quiere poner en modo presentación? No sé cómo se hace. Entonces, estas acciones
filiación, ¿qué es lo que persiguen? ¿Cuál es el objetivo de la acción de filiación? Modificar judicialmente un vínculo filiatorio. ¿Sí? Esa modificación puede ser por medio de un emplazamiento o por medio de un desplazamiento. ¿Sí? Estas acciones de filiación son una especie dentro del género de las acciones de familia, de las acciones de estado de familia. Capaz que ustedes recuerdan que las acciones de estado de familia pueden ser constitutivas o pueden ser declarativas. Las acciones de estado de familia que son constitutivas son las que modifican, crean un nuevo estado de familia. Por ejemplo, la acción de divorcio. ¿Sí? Con la acción de divorcio, ¿qué pasa? Yo dejo de estar casada, dejo de ser una persona casada y me convierto en una persona divorciada. Cambia mi estado. ¿Sí? Se modifica. ¿Cuál es la diferencia con las acciones que son declarativas? Como las acciones, como estas acciones, como las acciones de filiación que son declarativas. Declaran una situación que ya existía antes. ¿Sí? Esa es la diferencia. Estas acciones, las acciones de filiación, son acciones declarativas. Esta es una definición que les traigo de Grossman, pero es básicamente lo que ya hablamos. Son acciones de Estado cuyo objeto es lograr un pronunciamiento judicial. Son acciones que se presentan, por supuesto, ante un juez competente para que ese juez resuelva judicialmente, que determina este juez el emplazamiento de una persona a cierto estado de familia o su desplazamiento del estado en el que se encuentra. Es una definición muy simple, muy clara. Recuerden que teníamos tres fuentes de filiación. ¿Sí? Tenemos filiación por naturaleza, tenemos filiación por técnicas de reproducción humana asistida y tenemos filiación por adopción. Para nuestro Código Civil y Comercial son tres las fuentes de filiación y son estas. ¿Sí? Estas acciones de las cuales yo les estoy hablando, que son las acciones de filiación, solamente se van a dar en el marco de la filiación por naturaleza. En el caso de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, en el artículo 577, el que establece que no es admisible la impugnación de la filiación matrimonial o extramatrimonial de los hijos nacidos mediante el uso de técnicas de reproducción humana asistida. Por supuesto que cuando en esa técnica haya mediado el consentimiento previo y formado libre. El código hace mucho hincapié en esto. ¿Por qué? Lo hace en este artículo en forma general, que dice que en ningún caso de técnicas de reproducción humana asistida, si me dio consentimiento en su debida forma, yo voy a poder impugnar la filiación. En ningún caso. Y después, que ya lo vamos a ver, cuando veamos cada acción de filiación en particular, lo vuelvo a repetir en cada acción. Es como muy repetitivo, hace mucho hincapié, ténganlo en cuenta porque es muy importante. En el caso de la adopción, de la filiación por adopción, por una cuestión lógica, la adopción se da por medio de una sentencia judicial también, no es posible que sea ninguna acción de filiación. ¿Sí? Entonces, solamente vamos a tener las acciones, ya sea de emplazamiento o de desplazamiento, las acciones de filiación, en el marco de la filiación por naturaleza. ¿Cuáles son las características más importantes de estas acciones de filiación? Estas acciones son irrenunciables. Eso quiere decir que yo puedo renunciar en ningún momento de mi vida a que en el futuro voy a iniciar una acción, ya sea de desplazamiento o de emplazamiento. ¿Sí? Y por otra parte son imprescriptibles. Estas acciones no prescriben. Y acá vamos a hacer una diferenciación porque
si bien son imprescriptibles, la acción en sí, hay ciertas consecuencias patrimoniales de esas acciones como los alimentos que sí prescriben. Ya lo vamos a ver con más detenimiento. Y por otro lado, otra cuestión también para que tengan en cuenta es la caducidad. Porque sí caducan, ¿sí? Sí caducan, la caducidad puede ser a pedido de parto, puede ser de oficio también. Y vamos a ver que como el derecho al resguardo de la seguridad jurídica y de la estabilidad de los estados de familia, hace valer ese instituto de la caducidad, pero no para los hijos. Para los hijos no existe caducidad. Ellos siempre pueden reclamar el Estado, su Estado, ¿sí? Pero sí existe la caducidad, pero vamos a ver en cada caso en particular de determinadas acciones para todas las demás personas legitimadas, ¿sí? En el caso de las acciones de filiación, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber de cada acción y qué es lo importante? Ustedes tienen que saber cuál es el objeto, es decir, ¿qué persigue cada acción? ¿Quiénes son los legitimados activos? Es decir, ¿quiénes pueden iniciar esa acción? ¿Quiénes están legitimados para iniciar esa acción? ¿Quiénes son los legitimados pasivos en cada caso? Es decir, ¿contra quiénes se va a accionar en cada caso? La prueba, ¿qué es lo que yo tengo que probar? Y la caducidad. ¿Caduca, no caduca? ¿Cuánto tiempo? ¿Para quién? ¿Sí? Esas son las cosas que ustedes tienen que estudiar, que ustedes tienen que saber sobre cada acción de filiación. Acá les traigo un extracto de un fallo sobre todo de la diferenciación que hacíamos entre prescripción y caducidad. Y dice, el derecho a impugnar la filiación no se extingue por prescripción. Por constituir una acción de Estado resulta imprescriptible. Artículo 712 del Código Civil y Comercial. Ello sin perjuicio de que se trata de un derecho sujeto a caducidad, por lo que su falta de acción puede ocasionar su extinción. ¿Sí? O sea, sí caduca, no prescribe. El principio del doble vínculo filial es lo que les comentaba hace un ratito. Para nuestro Código Civil, en principio, una persona no puede tener más de dos vínculos filiales y esta es una regla de orden público. La establecen los artículos 558 y 578. ¿Cuál es la consecuencia de esta regla? Es que si ante la pretensión de emplazamiento como progenitor, si una persona se cuenta con dos vínculos filiales, yo antes de emplazar, de emplazar un vínculo para recién poder emplazar otro. ¿Sí? ¿Hay excepciones a esta regla? Sí. Hay muchas excepciones a esta regla. Ha habido una construcción jurisprudencial muy importante desde la sanción de nuestro código con respecto a las excepciones y se ha declarado la inconstitucionalidad del 558 en muchas oportunidades y en otras oportunidades también se ha declarado su inaplicabilidad. Hay un fallo que es, no sé si lo escucharon nombrar, fue muy conocido, salió en los medios, de la doctora Mariana Rey Galindo. La doctora Mariana Rey Galindo es jueza de familia en Concepción, provincia de Tucumán. Este caso es una sentencia, ella dictó una sentencia en un lenguaje muy sencillo, en un lenguaje claro, donde ella explica por qué toma esta decisión, por qué declara inconstitucional el artículo que establece el doble vínculo filial y por supuesto cuáles son sus fundamentos para tomar esa decisión.
ella dice, tenés derecho a conservar a tus dos papás. ¿Por qué? Se trata de una nena, no me acuerdo si 7 o 9 años, que ella había sido reconocida por su progenitor, que no es su progenitor biológico. Creo que acá está. Que no es su progenitor biológico, tiene una mamá también, y tiene a su y también existe, digamos, un progenitor biológico. Entonces, ¿qué pasa? El señor RL pide que se desplace al señor JS como padre de Juli, afirmando que es él el padre biológico de la niña. El señor JS no discute la paternidad biológica, porque sabe que en realidad es el padre biológico, sino que pide que se rechace la demanda por haber vencido los plazos para iniciar la acción judicial. La jueza explica en este fallo que, bueno, para ella era fundamental poder escuchar a esta niña, conocer su realidad. Entonces, en virtud, ustedes saben, del principio de mediación, en el principio de participación en los procesos que tienen todos los niños, niñas y adolescentes, el derecho a ser oído, este derecho a ser oído que forma parte del interés superior del niño. En virtud de todo esto, lo que hace esta jueza es, como esta niña vivía lejos de Concepción, del juzgado, digamos, y era muy dificultoso en condiciones económicas que no le permitían viajar, se le dificultaba mucho. Lo que hace esta jueza es decir, bueno, vamos nosotros a la casa de la niña y nos presentemos con la niña para charlar con ella. Entonces va la jueza a la casa de Juli, conversa con Juli, y Juli le dice esto: ¿por qué yo tengo que elegir entre dos papás? Y yo elegí dos. Ella tenía sus dos papás, me estuviera organizada de una manera en que con un papá compartían toda la semana y con el otro papá compartían los fines de semana. Y tenía su mamá también. Y esa era su realidad, esa era su vida, y esa era su familia también. Ustedes habrán visto que hay nuestro Código Civil y Comercial es muy rico en sus dos primeros artículos, ¿sí? La constitucionalización del derecho, en que siempre debe primar nuestro derecho convencional, las convenciones, los tratados internacionales, los derechos humanos. Y para los derechos humanos, para los tratados, para la Convención de Derechos del Niño, todos los derechos como una familia. Y las familias no son únicamente las familias matrimoniales. Existe el respeto en este derecho internacional a todos los tipos de familia. Y este es un tipo de familia, diferente, pero un tipo de familia. Entonces, lo que hace esta jueza es declarar la inconstitucionalidad del artículo 558, en tanto que dice que reconoce solo el modelo binario en la filiación, lo que transgrede estándares internacionales vigentes. Específicamente, el deber del Estado en el reconocimiento, protección y garantía de los derechos del niño. Y dice, la familia de Juli, en la conformación que tiene, dos padres y una madre, debe ser no solo reconocida como una realidad preexistente, sino que debe ser protegida y legitimada ante la sociedad y ante la ley. Y se hace todas estas preguntas en el mismo fallo, donde se pregunta, por ejemplo, ¿podría el Estado desoír la voz de Juli y su consecuente petición de no elegir entre sus papás? ¿Acaso Juli tiene algo o alguien que elegir en este proceso? ¿A quién se le ocurre que una hija elija entre dos padres a quienes ella ama? Todos estos son interrogantes que la jueza se hace en el momento de resolver esta cuestión, ¿sí? En base a eso,
eso lo que hace es declarar la inconstitucionalidad del artículo que determina el doble vínculo filial. Esta declaración de inconstitucionalidad del doble vínculo filial no solamente se da en este caso, por ejemplo, que sería de filiación por naturaleza. También se ha declarado inconstitucional en casos de técnicas de reproducción humana asistida y también en casos de adopción. Actualmente, o por lo menos hasta marzo de este año, había dictadas en toda la Argentina, según un artículo de Marisa Herrera, aproximadamente 50 fallos, 50 resoluciones que declaraban la inconstitucionalidad u inaplicabilidad del doble vínculo filial y que establecía una pluriparentalidad. Por ejemplo, aquí en Catamarca hubo un fallo que también tuvo repercusión en su momento, porque fue el primer fallo de la provincia en el que se determinó la triple filiación. Y era un caso de adopción. En este caso, se trataba de un niño que es adolescente y que él, su historia había sido así, que él nació en Buenos Aires y su papá y su mamá se separan, entonces su mamá decide venirse a vivir a Catamarca. Y su papá biológico queda en Buenos Aires. Él, al mudarse a Catamarca, su mamá inicia una relación de pareja con otra persona, a la que este adolescente, que era niño en su momento, consideraba y había sido criado como hijo, y lo consideraba su papá, ¿sí? Pero también tenía su papá biológico en Buenos Aires. Aquí en Catamarca su mamá tiene otro hijo con este señor, que es medio hermano. Se crían juntos. Este papá de acá de Catamarca era el que lo llevaba al médico, lo llevaba al colegio, lo ayudaba a hacer los deberes, le enseñó a andar en bicicleta. Era un papá para él lo consideraba un papá. Entonces, ¿qué pasó? Este señor inicia una adopción por integración. Pero ¿qué pasa? Había que, como no es posible el triple vínculo, nuestro código establece el doble vínculo filial, había que desplazar al papá biológico. Pero este adolescente tenía si bien no era una relación tan asidua, tan frecuente como la de su papá de acá del corazón, tenía una relación con su papá también. Tenía hermanos, otros medios hermanos que tenía su papá con otras parejas. Entonces, por supuesto que en este proceso se lo escucha a este adolescente y se resuelve de acuerdo a su interés superior y a la subjetividad y a la familia que él consideraba que era su familia, que era su papá biológico, su papá del corazón y su mamá. Entonces lo que hace la jueza en este caso no declara la inconstitucionalidad, sino que declara la inaplicabilidad del artículo 558. Y este es un caso de adopción, es decir, estos casos de triple filiación se han dado en las tres fuentes filiales, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Juli, que es la filiación por naturaleza. En las técnicas de reproducción humana asistida hay un caso, creo que es del año 2000, en el que, si bien se critica mucho el registro civil de la provincia de Buenos Aires, porque determina la triple filiación, en el caso de las dos mamás y un donante, pero solamente, digamos, sin llegar a la vía judicial. Todo un tema administrativo. Esto es muy criticado porque se dice que es como que excede sus facultades, digamos, el registro civil. Pero
todo esto, digamos, toda esta construcción jurisprudencial que venía tan fortalecida en toda la Argentina, ya con 50 resoluciones en ese sentido, se vio como afectada este año porque en marzo de este año la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo que no lo puse en el PowerPoint, pero lo tengo para pasárselos, donde también en un caso que venía de primera instancia, en primera instancia se había declarado de filiación, esto fue apelado por el Ministerio Público, en segunda instancia se confirma la decisión de primera instancia, de nuevo un recurso por el Ministerio Público, que es la Corte Suprema de Justicia, vuelve para atrás en toda esta construcción. No sé si lo vieron, porque salió en todos lados el fallo. Hay un artículo que se lo recomiendo para leerlo, si no lo tienen se los paso, de Marisa Herrera, que es muy crítica del fallo de la Corte. Lo critica en todos sus aspectos, es como muy puntillosa la crítica y habla también sobre esa construcción jurídica que se venía fortaleciendo, este desconocimiento de la Corte, del máximo tribunal, que dice que es una Corte muy conservadora, en este caso conformada por 3 hombres, que desconocen toda esta construcción, que desconocen la socioafectividad, que desconocen, ella dice, los estándares internacionales, los derechos humanos, prácticamente. El Código Civil en sus primeros artículos, ¿sí? En el artículo 1 y 2 del Código Civil. Es como muy aguda la crítica que hace ella al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, con respecto a la competencia, ¿quién va a ser el juez competente en estas acciones de filiación? Y eso va a depender de quién inicie la acción de filiación. Porque si la acción es iniciada o es ejercida por personas menores de edad o por personas que tengan una restricción en su capacidad, el actor acá en este caso va a poder elegir, ¿sí?, entre el juez donde tiene su centro de vida o el juez del lugar del domicilio del demandado. Saben que el centro de vida es el lugar donde una persona ha recibido la mayor parte de su vida en condiciones legítimas, ¿no? Y si la acción es ejercida por personas mayores de edad, en este caso, el juez competente va a ser el del lugar del domicilio del demandado. Lo que hace este artículo en realidad es proteger a las personas más vulnerables. Entonces da como esta posibilidad de elección a las personas menores de edad o a las personas que tengan alguna restricción en su capacidad. Esto también se relaciona con el principio de inmediación, con la cercanía que tiene que tener el juez, que tiene un rol activo y sobre todo con la participación que van a tener los niños, niñas y adolescentes o las personas con capacidad restringida en estos procesos, ¿sí?, en estas acciones de filiación. Por ejemplo, lo que yo les comentaba recién del caso de Juli y de la doctora Mariana Herrera Lima, ¿sí? En estos procesos se escucha, si hay niños, niñas o adolescentes, o si hay personas con capacidad restringida, se les escucha. O por ejemplo, el otro caso que yo les contaba, el caso de la adopción por integración, ese fue un caso de acá de Catamarca, y esa resolución se dictó cuando yo trabajaba en el juzgado de familia, y recuerdo que en ese momento se escuchó a ese adolescente, y no solo eso, sino que
cuando se dictó ya la resolución que admitía su triple filiación, que de hecho no lo sabía, se lo citó al juzgado y yo estuve en esa audiencia y la verdad que fue muy emocionante, son muy conmovedoras esas audiencias, son una de las únicas cosas lindas que pasan en el juzgado. Por lo cual también se vive mucha angustia, mucha tensión, mucha tristeza en las audiencias, muchas discusiones. Pero cosas lindas son pocas las que pasan. Y esta fue una de las cosas lindas. Poder transmitirle a ese adolescente cuál había sido la decisión de la jueza, explicársela, por supuesto que no leyendo la sentencia con argumentos jurídicos y palabras que él no entienda, sino explicándosela de una manera simple, de una manera clara, de una manera sencilla, para que él la entienda. Y por supuesto que ver esa cara, ver cómo lo abrazaba su papá del corazón, lo que él dijo en ese momento, son cosas que quedan en el corazón mío y de todas las personas que estábamos ahí participando. Bueno, ahora pasamos a los medios de prueba. En el Código Civil, en el Código de Vélez, las presunciones no admitían pruebas contrarias. Entonces, si una persona nacía de un matrimonio, se presumía que era hijo de ese matrimonio y eso no admitía pruebas contrarias. No se podía discutir por el momento. ¿Sí? Ahora, estas presunciones sí admiten pruebas contrarias y pueden discutirse y pueden dejarse de lado y en particular la prueba más importante, digamos, para esto es la prueba genética, es el ADN. ¿Sí? En estas acciones también rige el principio de las cadenas dinámicas, ya lo deben haber visto. Esto quiere decir que va a tener que probar que esté en mejores condiciones para hacerlo. Y también rige el principio de aptitud probatoria, se admite todo tipo de pruebas, pero la prueba más importante y la prueba fundamental, por su altísimo grado de certeza, es la prueba de ADN. La prueba genética puede ser pedida por las partes, y si no es pedida por las partes, también puede ser declarada de oficio por el juez. ¿Sí? Puede pasar, sí. Una consulta. ¿Cómo sería, por ejemplo, si yo tuviese que ofrecer una prueba genética a la demanda? ¿Cómo se redactaría? ¿Cómo? Porque tiene que tener material genético de las dos partes, ¿verdad? Ya vamos a eso. Sí. Es muy importante lo que estás preguntando, porque también hay toda una cuestión con el tema de la negativa. O sea, porque vos le ofreces a la prueba. Vos ofrecés nada más. Vos decís, yo ofrezco como prueba testimonial, documental y prueba genética de ADN. Pido que se designe al perito para la realización de la prueba. Ese es tu ofrecimiento en la demanda. Ahora, puede pasar que el demandado no tenga ningún problema. Ahora, sabemos que en un proceso tiene sus diferentes etapas. ¿Sí? Lo primero que va a pasar es que se va a abrir la audiencia 360, se abre la causa prueba. Después de abrirse la causa prueba, se provee la prueba. Cuando se provee la prueba, se designa perito. El perito tiene que aceptar, tiene que recibirse el cargo, va al juzgado, dice que si quiere, dice cuáles son las condiciones, con quiénes tienen que ir a hacerse la pericia, en qué horario, cuánto sale. Entonces, y establece una fecha para la pericia. Puede pasar que el demandado no tenga ningún problema y va a su presentación ese día y se haga la pericia. Puede pasar que no vaya. Y ahí entran en juego las presunciones.
¿Qué dice nuestro código con respecto a eso? ¿Cuáles son las posturas? Ya lo vamos a ver enseguida. ¿Qué pasa si no se presenta? ¿Se lo puedo obligar? ¿Qué dice nuestro código? ¿Qué dice la Corte de Justicia? Hay otros derechos en juego. ¿Sí? Pero está bueno el tema. Ya lo vamos a ir analizando. ¿Qué pasa si se niega? Estas son las posturas, las posibles posturas que pueden tomar los ordenamientos jurídicos con respecto a la negativa a someterse a la prueba genética. ¿Qué puede decir el código? ¿Qué puede decir nuestro ordenamiento jurídico? Que va a valorar, por ejemplo, esa negativa a someterse a la prueba genética como un indicio en contra del renuente. ¿Qué quiere decir que lo tome como un indicio? Quiere decir que sí o sí esa prueba va a tener que ser reafirmada por otro medio de prueba para poder llegar a una conclusión. Si es solamente indicio, yo no puedo llegar a una conclusión si no tengo algo que me ayude, algo que se acople a esa conclusión, a ese indicio. Otra de las posturas que puede tomar un ordenamiento jurídico es considerar esa negativa como una presunción en contra del renuente. Es decir, que hace presumir la paternidad de quien se niega, sin necesidad que existan otras pruebas. ¿Qué pasa con esto? Esto se aleja de la verdad real. Si yo lo tomo como presunción, yo no necesito otra prueba. Aunque no haya ido, yo ya puedo concluir con que sí es el padre. ¿Qué pasa con la compulsividad? Hay ordenamientos que sí obligan de alguna manera al demandado a realizarse esta prueba genética. ¿Sí? Lo hacen compulsivamente. ¿Por qué? Dicen que consideran que la falta de prueba de ADN no permite llegar al objetivo central, digamos, de la acción, que es la satisfacción del derecho a la identidad. ¿Y cuál es la postura que toma nuestro código con respecto a la negativa a someterse a la prueba genética? Nuestro código dice que es considerada esta negativa un indicio grave, como una mezcla entre un indicio y una presunción. Como que se coloca en medio de nuestro código comercial. Entonces dice que no se necesita de manera obligatoria otra prueba para hacer que la conducta renuente tenga fuerza y se puede hacer lugar a la acción de reclamación de filiación. Pero si se cuenta con prueba hábil para fortalecer esa negativa y acercarse a la verdad biológica, eso debe ser incorporado. Nuestro Código Civil y Comercial, esta es la postura que toma, ¿sí? Considera que la negativa a someterse a la prueba genética es un indicio grave. Esta prueba genética también puede ser post-mortem. En caso de fallecimiento del presunto padre, la prueba puede realizarse con material genético de los dos progenitores naturales de él. Ante la negativa o imposibilidad de uno de ellos, puede autorizarse la exhumación del cadáver. El juez puede optar entre estas posibilidades según las circunstancias del caso. Por supuesto que siempre se va a preferir que sea o el padre o el hermano, pero siempre un pariente cercano, porque si no vamos a perder, a medida que nos alejemos de ese parentesco, cada vez vamos a ir perdiendo más el grado de certeza de la prueba de ADN. Esto ha pasado, se han exhumado cadáveres para lograr esta prueba. Y en este caso también nos preguntamos, porque no lo establece el código, pero ¿cómo se valora la negativa? ¿Sí?
En este caso, la negativa, por ejemplo, del abuelo. Ya que luego se la prueba de la abuela. Se ha entendido doctrinariamente y jurisprudencialmente que se valora como un indicio grave de la misma forma en la que se valora la negativa de someterse a la prueba genética, por ejemplo, del presunto progenitor. Y ahora, bueno, vamos a pasar a una cuestión, antes de analizar cada una de las acciones, vamos a pasar a algunas cuestiones que son conexas a estas acciones de filiación, como por ejemplo los alimentos provisorios. Sabemos que la cuestión alimentaria es una cuestión, es un derecho básico, es un derecho humano. En este caso, ¿cuál sería la oportunidad para plantear o para pedir alimentos provisorios? Estos pueden ser planteados ya sea durante el proceso de filiación o también pueden ser planteados antes de yo iniciar el proceso de filiación. Por lo general, se plantean en la mayoría de los casos en el momento de iniciar la acción de filiación. Yo inicio la acción de filiación y pido alimentos provisorios en la misma demanda de filiación. Las reglas aplicables son las de la responsabilidad parental, que eso no vieron todavía ustedes, eso lo vamos a ver después. Cuando veamos responsabilidad parental y le damos alimentos. ¿Qué necesito probar? La verosimilitud del vínculo que yo estoy demandando. Por lo general, en esta instancia yo no tengo ADN, yo estoy iniciando la acción, y si lo inicio antes del juicio, menos que me van a tener ADN. Entonces, ¿quién puedo presentar yo para demostrar la verosimilitud de mi derecho? ¿Qué se les ocurre a ustedes que se podría presentar en la demanda como prueba? A partir de nacimiento. No, porque no existe, yo estoy iniciando la filiación. No está sentada la parte de nacimiento. ¿Y el testimonio de la madre? Podría ser, el testimonio de la madre vendría a ser lo que está en la demanda, si es la madre la que acciona. Podría ser el testimonio de la madre, podría ser Fotografías, comparación. con el padre, en alguna situación. Acreditar que tuvieron una relación. Acreditar que tuvieron una relación. Perfecto, muy bien. Estos alimentos provisorios pueden ordenarse a pedido de parte o pueden ordenarse de oficio también. Aunque no lo pida la parte, el juez o jueza puede ordenarlo de oficio. Ahora, ¿qué pasa si yo pido alimentos provisorios antes de iniciar la acción de filiación? En ese caso, el juez tiene que establecer un plazo para que se inicie la acción de filiación. Sobre todo, porque después lo van a ver, pero los alimentos son irrepetibles. Yo no puedo repetir los alimentos. Entonces, en virtud de esto y de la seguridad jurídica y de la estabilidad jurídica, el juez debe establecer, si otorga alimentos provisorios, otorgarlos con un plazo para que inicie la acción de filiación. Por lo general son 6 meses. Presupuestos de admisibilidad. Recuerden que los alimentos provisorios son medidas cautelares. ¿Sí? Entonces los presupuestos de admisibilidad son los de las medidas cautelares. Verosimilitud del derecho, peligro en la demora. Peligro en la demora yo no tengo que probar. Son alimentos, son necesarios. Nunca se prueba el peligro en la demora en los alimentos. Solamente entonces me queda por probar la verosimilitud del derecho. ¿Qué otra cuestión conexa a estas acciones de filiación? La acción de daños y perjuicios. Es muy común que estas acciones de filiación se interpongan en simultáneo, digamos, en la misma demanda con la acción de daños y perjuicios.
El artículo 587 dice que el daño causado al hijo por la falta de reconocimiento es reparable, reunir los requisitos previstos en el capítulo 1 del título 5 del libro 3 de este código, es decir, los requisitos de la responsabilidad civil. ¿Recuerdan cuáles son los requisitos de la responsabilidad civil? Daño, relación de causalidad, factor de atribución Y hecho. Perfecto. Esos son los requisitos. ¿Sí? Ahora, fíjense que este artículo solamente hace referencia a la falta de reconocimiento. Y puede haber otros supuestos en los que se ha ocasionado un daño o un perjuicio y yo puedo iniciar una acción para reclamarlo. ¿Sí? Se refiere únicamente a la falta de reconocimiento porque es el caso más común, pero esto no quiere decir que es el único caso. ¿Sí? Puede darse, por ejemplo, un reconocimiento complaciente. Puede darse, por ejemplo, cuando la progenitora se niega a brindar datos sobre la paternidad de su hijo. ¿Sí? Puede darse en varios supuestos. El código se refiere solo a este, significa solo que es el más común, no que quedan excluidos otros supuestos. ¿Qué tipo de daño se repara? Se repara el daño patrimonial, que puede ser, por ejemplo, la pérdida de chance de una mejor vida que debe poder tener esta persona de haber sido reconocido. Y también se repara el daño extrapatrimonial, el daño moral. Tengan en cuenta que el daño material se prueba indefectiblemente y necesariamente se prueba. En cambio, en este caso, hay muchísima jurisprudencia que determina que el daño moral no requiere ser probado porque es una cuestión que es una persona, es lógico que una persona que vivió sin haber sido reconocida por su progenitor tiene un daño moral. Se presume un daño moral. Muchas veces, y es un error frecuente en el juzgado, esto de demandar, iniciar una acción de reclamación de filiación, pedir daño material y daño moral y no probarlo. Entonces ahí es imposible conforme la cabina. Aquí les traigo un fallo con respecto a esto, al daño moral. Y a esto que les hablaba de que cabe asumir el daño moral en estos casos. Y dice que corresponde admitir la indemnización del daño moral, ya que la falta de reconocimiento del hijo vulnera los derechos personalísimos en cuanto al derecho a la identidad personal, entendido como el interés merecedor de tutela jurídica que tiene todo sujeto de ser representado en su vida de relación con su verdadera identidad. Tal como esta es conocida o podría ser conocida en la realidad social, general o particular, con la aplicación de los criterios de la normal diligencia y de la buena fe subjetiva. Resulta incuestionable que la falta de reconocimiento voluntario constituye un obrar ilícito que vulnera el derecho del hijo de ser emplazado en el estado de familia que corresponde a su filiación, cuya violación es fuente de resarcimiento en los términos constatados en el artículo 1738 del Código Civil y Comercial. La existencia de daño es incuestionable con los perfiles predominantes de un daño moral, porque la falta de determinación del estado de hijo lo perturba en el goce de los derechos que dependen de esta determinación y de que tenga a su favor el correspondiente título, incluyendo el uso de su derecho. Muchas veces pasa en estos procesos de filiación que se discute de alguna forma la cuestión del apellido. Porque a veces pasa que ya es un apellido, o sea, es
un apellido que ya viene, por ejemplo, usándose de algún modo. Por ejemplo, en el caso que yo les contaba de este adolescente, que respecto al cual se dice la acción de la adopción por integración, que se determina la filiación, él venía usando el apellido de su papá de corazón, no el apellido, porque él quería en realidad formar parte de esa familia y tener el apellido que su hermano. Eso era una cuestión muy importante para él, tener el mismo apellido que su hermano. Entonces, esta cuestión del apellido no es una cuestión menor, porque en ese caso se determina la triple filiación, pero se cambia el apellido, ¿sí? Se le pone el apellido de su papá del corazón y se le saca el otro apellido. O sea, tener el apellido no es determinante de la filiación, ¿no? O sea, puede seguir, él seguía siendo hijo de su papá biológico, ahora con otra filiación más, de su papá adoptivo, y hay una modificación con el apellido. Tengan en cuenta esto, porque muchas veces en estas demandas se omite la cuestión del apellido en la demanda. Entonces después hay que como subsanarlo en audiencias y preguntar y cuestionar acerca del apellido, qué apellido se siente identificada esa persona, para ver qué apellido se va a determinar o se va a imponer mediante la resolución judicial que concluye la cuestión. Bueno, el daño moral cabe presumirlo, es lo que yo les comentaba recién, por las consecuencias de la falta de reconocimiento espontáneo de la paternidad, pues con ello se ataca el derecho a la identidad, desconociendo el estado de familia, lo que resulta por lesión o agravio a un interés extrapatrimonial al impedirse el emplazamiento respecto al progenitor que omitió su reconocimiento. Ok, al final de todo, concluye y dice: se atribuirá responsabilidad a quien, sabiendo que es padre o madre, omitió reconocer a su hijo, y también a quien, demandado, no contribuyó a despejar las dudas que razonablemente pueda albergar acerca de la filiación que pretende oponerse. Esto se refiere a la prueba, ¿sí? A la prueba. Remontar el trámite a la instancia prejudicial revestiría un carácter antieconómico e inconveniente, con la consecuencia de afectación, además de la garantía constitucional del debido proceso. No es posible prescindir de lo alegado por la recurrente, en el sentido que el conflicto que enfrenta a las partes no presenta expectativa alguna de arreglar una conciliación, frente a la expresa negativa del demandado respecto a la procedencia del reclamo presencial. Bueno, se los dejo para que lo lean completo. Y así pasamos a los tipos de acciones de filiación y a analizar cuáles son entonces con detenimiento cada una de estas acciones de filiación, ¿sí? Ya habíamos hablado de esto. Tenemos por un lado acciones de reclamación de filiación que buscan un emplazamiento filial, y tenemos por otro lado impugnación de filiación, que lo que buscan es un desplazamiento filial. ¿Qué es lo que buscan las acciones de reclamación? Ya lo vimos: emplazar en un estado de familia. Y acá tenemos la primera, el artículo 582. Yo, para cada acción, les hice como un cuadrito en el que al comienzo de la clase yo les expliqué cuáles eran las partes o cuáles eran los aspectos que ustedes tenían que tener en cuenta para estudiar las acciones de filiación. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber sobre cada acción de filiación? ¿Cuál es el objeto de la acción? ¿Qué se persigue con esta acción?
quiere decir eso, puede iniciar la acción. ¿Quiénes pueden iniciar esta acción? Es decir, ¿quiénes están legitimados activamente para iniciarla? ¿Quién? ¿Contra quién? Muy bien. ¿Quiénes son los legitimados? La prueba y la caducidad. Perfecto. ¿Qué es lo que yo tengo que probar? Y la caducidad. Para este caso, por ejemplo, de reclamación de filiación, este artículo lo que hace es establecer que el hijo puede reclamar su filiación matrimonial contra sus progenitores si esta no resulta de la inscripción en el registro de Estado Civil de las personas. Puede pasar, por ejemplo, que haya habido un nacimiento fuera de un centro de asistencia y sin un médico, y pueda pasar, por ejemplo, esa madre haya fallecido en el parto. ¿Sí? En un caso, por ejemplo. La acción debe entablarse en contra de los cónyuges conjuntamente, si es matrimonial, ¿no? Acá emitir consorcio pasivo. El hijo también puede reclamar la filiación extrapatrimonial contra quienes considere sus progenitores. En caso de haber fallecido, en caso de haber fallecido los progenitores, en contra de quién se dirige esa acción, en contra de los herederos. Ellos van a ser los legitimados pasivos, los demandados. Estas acciones pueden ser promovidas por el hijo en todo tiempo. Esto se refiere a la caducidad, ¿sí? Esta acción no caduca para el hijo nunca. Él puede iniciarla en todo momento. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que por un tema de estabilidad de las relaciones de familia y de seguridad jurídica, si bien no existe caducidad para el hijo, que puede entablar estas acciones en todo momento, sí existe para el hijo de la persona. ¿Sí? Hay un plazo de caducidad. Por ejemplo, sus herederos pueden continuar la acción por él o entablarla o entablarla si el hijo hubiese muerto en la menor edad o siendo persona incapaz. Si el hijo fallece antes de transcurrir un año computado de que alcanzó la mayor edad, la plena capacidad, o durante el primer año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya fundado, su acción corresponde a los herederos por el tiempo que falte para completar dichos plazos. Porque los herederos sí tienen plazo de caducidad. ¿Por qué? Porque en realidad no está en juego la identidad del heredero. Por eso caduca. ¿Sí? Porque si bien el derecho a la identidad es un derecho humano, un derecho de raigambre constitucional y convencional, no es un derecho absoluto, ningún derecho absoluto. ¿Sí? Entonces, por eso sí tenemos plazo de caducidad. Y eso yo les explicaba también que había un artículo que lo vimos en el comienzo de la filmina que se establecía con carácter general que para las técnicas de reproducción humana asistida no se dan estas acciones de reclamación de filiación. En cada uno de estos artículos el código lo vuelve a repetir. Por ejemplo, acá al final del artículo dice: esta disposición no se aplica en los supuestos de técnica de reproducción humana asistida cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre, con independencia de quienes hayan aportado sus valores. Una pregunta. Ahora, sí. Donde dice que puede reclamar su filiación extramatrimonial, ¿hace referencia cuando una persona está casada y un hijo de otra persona quiere que, digamos, que le reconozca en este caso el padre? Cuando no están casados sus padres. Eso es Si filiación sabe solamente quién es, o sea, extramatrimonial. sabe solamente quién es la madre, con mamá, contra la madre. Claro, bueno, no se puede demandar a quien no se conoce. Cuando Pero de la explicaba madre el puede tema- salir. Cuando yo explicaba el tema de, o puede ser que la madre no sepa, porque la madre puede no saber. Hay casos, ha habido un caso acá en los juzgados de una mujer que inició una acción de filiación en contra de un presunto progenitor de su hijo. Se
proceso, se realiza el ADN, da negativo, la resolución sale desfavorable para esta persona, inicia otro proceso en contra de otro presunto progenitor del tiempo. 3 procesos de función y los 3 negativos. Bueno, esto es lo que yo les decía que íbamos a ir haciendo con cada una de las acciones. Un resumen. Estableciendo legitimación activa. ¿Quién puede iniciar la acción? ¿El hijo o los herederos del hijo? Esto es una forma fácil para que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Legitimación pasiva, ¿en contra de quién? En contra del progenitor o sus herederos, si este falleció. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objeto de esta acción? Emplazar en el estado de hijo. ¿Cuál es la prueba que yo voy a necesitar? La caducidad, para el hijo o hija que inicie la acción, esta acción no caduca, pero para los restantes, para los herederos, caduca al año. ¿Sí? ¿Cómo se cuenta ese año? Ya lo vimos en el artículo. Esta acción de reclamación también puede ser iniciada por el Ministerio Público. Y este artículo establece el procedimiento para hacerlo. Esto es porque el Estado está interesado en que las personas tengan el doble vínculo filial. ¿Sí? Entonces, acá en Catamarca, el Ministerio Público está representado en la persona de las asesoras de menores. Por ejemplo, la doctora Palermo, que se le conoce, ella es asesora de menores. Y dice, en todos los casos en que un niño o niña aparezca inscrito solo con la filiación materna, el registro civil va a comunicar al Ministerio Público, o sea, a las asesoras de menores. ¿Sí? Las asesoras de menores trabajan por turnos. Por ejemplo, en esta circunscripción hay 3 asesoras de menores que trabajan los primeros 10 días la asesora número 1, los segundos 10 días del mes la asesora número 2 y del 20 al 30 al 31 la asesora número 3. De acuerdo a cuando esa comunicación se realice, recaerá en la asesora que corresponde en su turno. Debe procurar la determinación de la paternidad. Para eso es, para procurar la determinación de la paternidad y que el hijo sea reconocido por el presunto padre. A esos fines se debe instar a la madre a que suministre los datos, ¿sí? A que diga quién es el presunto padre. Que a veces no saben, o si saben, no saben dónde viven, no tienen datos. Hay una infinidad de casos. Y toda información que contribuya a su individualización y paradero. La declaración sobre la identidad del presunto padre debe hacerse bajo juramento. Previamente se hace saber a la madre cuáles son las consecuencias que se derivan de una manifestación falsa. Antes de remitir la comunicación al Ministerio Público, el jefe del registro civil debe citar a la madre para informarle los derechos del niño y sus correlativos deberes paternos. Esta parte no es tan así en la práctica aquí en Catamarca, pero sí sucede que el registro civil sí comunica a las asesoras de menores. Las asesoras de menores citan a la madre, les explican y en el caso de que la madre brinde datos sobre el presunto progenitor, se lo cita a las asesorías, se les explica y en muchos casos, en ese momento, ellos hacen un reconocimiento. Ese reconocimiento, las asesoras de menores lo remiten al registro civil y el registro civil lo anota en las partidas de nacimiento. ¿Y ese reconocimiento es como un acta? Ahora, es un acta. Es un acta. Tal cual. Profe, ¿pero es normal que se dé con tantos nacimientos que hay? ¿Cómo? ¿Es normal que se dé con tantos nacimientos que hay en la realidad? Sí, se da. A veces no se da
en el momento. A veces el registro junta muchos y manda todo junto a las asesoras. No es que con cada nacimiento el registro realiza, no. Por una cuestión administrativa, me imagino yo, que con diversos nacimientos que sean, digamos, en este contexto y con estos requisitos, se remite toda esa información a las asesoras de menores. Bueno, posesión de Estado. ¿Qué significa la posesión de Estado y cómo juega la posesión de Estado en estas acciones de filiación? A los fines de acreditar la filiación, es un aspecto a tener en cuenta. La posesión de Estado no es otra cosa que el trato de padre a hijo, que se da, digamos, por un tiempo prolongado. El artículo 584 establece que la posesión de Estado, debidamente acreditada en el juicio, tiene el mismo valor que el reconocimiento, siempre que no sea desvirtuada por la prueba genética. ¿Sí? Si yo pruebo en el juicio la posesión de Estado, es decir, que esa persona era tratado o tratada como hijo por ese presunto progenitor al que yo estoy demandando, eso va a tener como un valor de reconocimiento. Salvo el ADN de el nombre. Y en ese caso ya se desvirtúa esta reconocimiento. Convivencia en la época de la concepción. Esta es otra presunción. La convivencia en la época de la concepción hace presumir el vínculo filial entre el hijo y el conviviente, excepto que se opongan razones fundadas que desvirtúen esta presunción. Y ahora sí pasamos a las acciones de impugnación de la filiación. Las que vimos hasta acá son las de reclamación, ¿sí? Cuando yo reclamo una filiación, ¿sí? Reclamo un emplazamiento filial. Ahora lo que vamos a ver son las acciones por las cuales yo lo que acciono, lo que pido es un desplazamiento filial. Ok. Bien, el derecho a la identidad, ya lo vimos, es un derecho humano, es un derecho de raigambre constitucional y convencional, pero también dijimos que no es un derecho absoluto. El derecho a la identidad va a ceder en algunos casos en pos de la estabilidad de las relaciones familiares, y en pos también de la socioafectividad, por ejemplo, en los casos de esto que yo les contaba, en los casos de filiación. ¿Sí? No siempre para el derecho lo más importante va a ser el nexo biológico. ¿Sí? Muchas veces ustedes ya vieron la diferenciación entre la identidad dinámica y la identidad estática, ¿no? Bien, la identidad estática es el nexo biológico, ¿no? Exacto. En cambio, la dinámica son las construcciones afectivas, ¿sí? Entonces, no siempre para el derecho lo más importante va a ser la identidad estática. Muchas veces eso va a ceder y va a cobrar mayor importancia lo que actualmente se denomina la socioafectividad, que no es otra cosa que esta identidad dinámica. Estos afectos que se van tejiendo, que se van construyendo con el tiempo, no tienen nada que ver con la identidad estática, no tienen nada que ver con que
vínculo, con el vínculo biológico. Por ejemplo, en el caso que yo les contaba de este adolescente, él construyó su identidad dinámica con este papá del corazón de acá de Catamarca, que no era su papá biológico. Y para el derecho, para la jueza que resolvió esa cuestión, fue muy importante eso. Fue más importante el vínculo que creció de afecto entre su papá y el corazón que el vínculo biológico. Porque en esa decisión lo que se tuvo en cuenta fue el interés superior del niño. ¿Sí? Y a veces el interés superior del niño no va de la mano de su vínculo biológico. A veces su interés superior, lo mejor para ese niño, el modo en el que ese niño goce la mayor cantidad de derechos posibles, no va a ser siguiendo su identidad estática, sino va a ser siguiendo su identidad dinámica. Siempre en estos procesos, cuando hay niños, niñas y adolescentes, siempre, no en estos, en todos los procesos donde se ven involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes, el necesito rector para tomar cualquier decisión que los involucre a ellos es el interés superior del niño. El interés superior del niño involucra también el derecho del niño a ser oído. Es una parte integrante de ese interés superior. Yo no puedo decidir en virtud del interés superior de un niño sin escucharlo. Y no es que yo voy a decidir de acuerdo a lo que ese niño me diga, conforme a lo que ese niño me diga, pero la jueza o juez necesita escuchar, saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus deseos, por qué está en ese proceso, si entiende, ¿qué quiere? ¿Quiere tener ese apellido? ¿No quiere tener? ¿Quiere que sea reconocido por esa persona? No lo conoce, no lo vio nunca, no quiere ser su hijo, no tiene ningún interés. Todas esas cuestiones tienen que ser oídas, escuchadas por la jueza o por juez. Ahora, con respecto a las acciones de impugnación de filiación. Estas son las acciones de impugnación de filiación. Cada una con la mención del artículo en el que está regulada. Tenemos la impugnación de la maternidad. Igual ahora las vamos a ver a cada una en detalle con lo que yo les explicaba detallado de cuál es el objeto, cuáles son los legitimados, qué se tiene que probar, cuál es la caducidad. Cuando empezábamos la clase, hablábamos de que la determinación de la filiación a mí me va a llevar a determinar cuál va a ser la acción, ¿sí? ¿Cuál va a ser la acción de impugnación de la filiación? Este cuadro es para que lo vean específicamente sobre eso. ¿Ustedes van teniendo los powers de la clase? ¿Sí? ¿Se los van subiendo a dónde? Ok, bueno, entonces se lo paso a Ana para que suba, o ya lo puedo yo. Porque el año pasado, no me acuerdo si se los mandaba por WhatsApp a alguno de ustedes que tenían un grupo, bueno, ¿saben? En todo caso lo pido. Bueno, entonces vamos acción por acción. Esta es la impugnación de maternidad. Un ejemplo, partamos de un ejemplo para que a ustedes les sea fácil. Por ejemplo, sustitución de bebés en un sonato. El típico cambio de bebé de película. Bueno, ese sería un ejemplo de esta acción. ¿Sí? En los supuestos de determinación de la maternidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 565, prueba del parto y identidad del nacido, el vínculo filial puede ser impugnado por no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo. ¿Sí?
Si hay un intercambio de bebés, si me cambian mi bebé con la de la habitación del lado, yo no voy a hacer la maternidad del bebé. Y ese bebé tiene derecho, o cualquier persona interesada, a impugnar mi maternidad. Entonces, ¿quién va a ser legitimado activo para iniciar esta acción? Va a ser, adiós, va a ser el hijo, va a ser la madre, él o la cónyuge y otro tercero que invoque el interés legítimo. Con respecto a la caducidad, como en todas las acciones de reclamación, para el hijo no caduca y para los demás legitimados activos caduca al año. Ahora, ¿cuándo empieza a correr ese plazo de caducidad para los otros legitimados activos? Desde la inscripción del nacimiento o desde que esa persona tuvo conocimiento de que no era la identidad de su hijo. Desde ahí empieza a correr el plazo de caducidad. La prueba es que no existe un vínculo biológico. ¿Con qué lo probaría? Con una evidencia. Y acá de nuevo tenemos la prohibición, vuelve a repetir nuestro código, que en los supuestos de filiación técnicas de reproducción humana asistida, la falta de vínculo genético no puede invocarse para impugnar la maternidad, por supuesto si ese consentimiento fue con los requisitos legales, previo, informado y libre. Acá les dejo un caso para que vean, no estamos medio cortos de tiempo, quiero terminar de ver las acciones de subrogación de vientre en impugnación de la maternidad. Y pasemos a la impugnación de la filiación matrimonial presumida por la ley. Entonces, es el artículo 589 y el 590 el que regula esta acción. Él o la cónyuge de quien da luz puede impugnar el vínculo filial de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad, de la separación, de hecho o de la muerte. ¿Cuál es el objeto de esta acción? Desplazar la determinación legal que tiene origen en una presunción, en la presunción por matrimonio, de filiación de la cónyuge que deriva digamos, de esa relación matrimonial. ¿Sí? Mediante la alegación de no poder ser el progenitor o que la filiación presumida por la ley no debe ser razonablemente mantenida de conformidad con las pruebas que la contradicen o en el interés del niño. Para acreditar estas circunstancias se puede valer de todo medio de prueba, pero no es suficiente la sola declaración de quien dio a luz. De nuevo nuestro código vuelve a repetir que para las TRA esto no se aplica. Y acá les hago yo este cuadrito de quién está legitimado activamente para hacer esta acción, qué es lo que se tiene que probar, que no existe un vínculo, con qué se prueba, fundamentalmente con un ADN, si yo no puedo tener un ADN, bueno, con otros medios de prueba. La caducidad, igual que todas las acciones, para el hijo no caduca, para los demás caduca a 1 año y el código siempre establece cuándo empieza a correr ese plazo de caducidad para las otras personas. Esto con respecto a la impugnación de filiación matrimonial. Bien. Después tenemos la acción de negación de la filiación presumida por la ley. ¿Cuál es el objeto de esta acción? Él o la cónyuge de la mujer que da luz puede negar judicialmente el vínculo filial del hijo nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio. Legitimación activa, ¿quién puede hacer esta acción?
Él o la cónyuge de la mujer que da luz. ¿Tiene caducidad? Sí, 1 año. ¿Desde cuándo se empieza a contar ese plazo de caducidad? Desde la inscripción del nacimiento o desde que tuvo conocimiento que el niño podría no ser hijo de quien la ley presume que es hijo. La acción es desestimada si se prueba que él o la cónyuge tenía conocimiento del embarazo al momento de celebrar su matrimonio. O hubo posesión de estado del hijo. Y acá nuestro código, bueno, repetido no, lo que yo les decía que así que a pesar de hacerlo de modo general, en cada una de las acciones, de que esta acción no puede ser iniciada en el caso de técnica de reproducción humana asistida. Después tenemos la impugnación preventiva de la filiación presumida por la ley. Esta acción prácticamente no se da, no hay jurisprudencia tampoco, siempre busco y nunca encuentro. Antes del nacimiento del hijo, él o la cónyuge pueden impugnar preventivamente la filiación, antes de que nazca. El objeto es impedir que el niño posteriormente nazca sea inscrito como hijo de quien se casó con la persona que da a luz. Por ejemplo, el presunto padre se va de viaje 5 meses a otro continente, a Europa, y vuelve y su mujer está embarazada de él. Es imposible que él sea el padre. Entonces, preventivamente, para que cuando nazca no rija esta presunción de que él sea el padre, pueden ser ejercidas. ¿Sí? Es raro, pero está previsto por la ley. Legitimación activa, ¿quién puede iniciarla? Él o la cónyuge, la madre, cualquier tercero que invoque interés. Caducidad, el nacimiento. Lo puede iniciar hasta que nazca, porque si nace ya inicia la acción anterior, ¿sí? Ya inicia la acción de negación de la filiación que es presumida, que es la que vimos recién. Entonces, no tiene ningún sentido esta acción es preventiva. La inscripción del nacimiento posterior no hace presumir la filiación del cónyuge de quien da luz si la acción es acogida. No se va a presumir su filiación. Profe, esto también sería aplicable al caso, por ejemplo, de quienes están casados pero separados de hecho, y por ejemplo tiene un hijo con otra persona. ¿Sería el caso, por ejemplo? No sé si me explico. Más o menos. Que están separados. Claro, de Ya hecho, están casados, pero claro, no hicieron el divorcio. claro, sí podría ser, porque ahí se presumiría también la filiación del presunto del padre, digamos, que no sería Claro. Sí, es claro. Y de nuevo esta disposición de que no se aplica esta acción a las técnicas de reproducción humana asistida. Y después tenemos la impugnación de reconocimiento. ¿Cuál es el objeto de esta acción? Desplazar el estado de padre e hijo extramatrimonial por no existir un vínculo biológico. La legitimación activa, o sea, ¿quién puede iniciar esta acción? El hijo o cualquier tercero que invoque el interés legítimo. ¿Puede la persona que reconoció iniciar esta acción? Yo voy al registro civil, reconozco a mi hijo ante el registro civil, después yo puedo iniciar una acción de impugnación de reconocimiento.
Dependería Yo quiero si hay algún vicio en el consentimiento. Capaz creía que era el hijo, ¿no? Eso es otra opción. Yo creo que en principio no. No puedo. No puedo. ¿Ah? La teoría de los actos propios. No puedo yo. ¿Sí? No tengo legitimidad. Por supuesto que en este caso va a regir el interés superior del niño, como en todos los casos. Acá hay... está muy bien lo que vos dijiste, pero eso ya lo vamos a ver y eso es nulidad del reconocimiento cuando existió un vicio en el reconocimiento. Esta es otra acción que es impugnación del reconocimiento. Yo acá impugno porque no existe vínculo. En la nulidad, no. Yo planteo la acción de nulidad porque existió un vicio en ese reconocimiento. ¿Sí? Hay una diferencia muy grande. Bien. Como en todas las acciones, no caducó para el hijo, 1 año para los demás legitimados activos, puede también saberse acá desde cuándo se va a empezar a correr, desde cuándo va a empezar a correr este plazo. Y otra vez esta misma disposición, que no se va a aplicar esta acción para los casos de técnicas de reproducción humana asistida. Y acá, esto en respuesta a tu pregunta, porque es muy común en los juzgados que no se distinga entre impugnación de reconocimiento y nulidad de reconocimiento. Hay muchos casos en que el propio reconociente ha planteado, ha impugnado su reconocimiento sin tener legitimación y en esos casos se rechaza. El juez tiene que rechazar. Sí podría iniciar una acción de nulidad del reconocimiento siempre y cuando su reconocimiento haya estado viciado por dolo, por error, por violencia. ¿Sí? La doctrina distingue la acción de impugnación del reconocimiento de la acción de nulidad del reconocimiento. Se señala que el objeto de la acción de nulidad es dejar sin efecto el acto jurídico del reconocimiento. ¿Por qué? Porque existió un vicio en la voluntad al momento de su otorgamiento. El objeto de la acción refiere a la eficacia del acto, siendo el legitimado activo para el efecto de posesión el propio reconocimiento. O sea, el propio reconociente puede iniciar, tiene legitimación para iniciar la acción de nulidad del reconocimiento, no la de impugnación del reconocimiento. Mientras que la acción de impugnación del reconocimiento tiene otro objeto, tiene por objeto el desplazamiento del vínculo filial. ¿Sí? ¿Se entiende? La acción de nulidad que ataca el acto de reconocimiento. En cambio, la acción de impugnación lo que ataca es el vínculo. Ahí yo que tengo que demostrar que no existe vínculo. En cambio, en la de nulidad, ¿qué tengo que demostrar? Que yo no sabía, que yo estaba equivocado, que estaba amenazado, que existió violencia, que hubo un error, que hubo dolo. Ese vicio es lo que yo tengo que demostrar. ¿Sí? Entonces, mientras que la acción de impugnación de reconocimiento tiene por objeto el desplazamiento del vínculo filial dada la ausencia de nexo biológico entre reconociente y reconocido. Refiere al contenido del acto, debiendo recaer la prueba necesariamente sobre esa inexistencia del vínculo biológico. Por su parte, el reconociente no se encuentra legitimado para su reposición. ¿Sí? Sería como alegar su propia teoría. Por la teoría de los actos propios, no tiene legitimación la persona que realizó el reconocimiento. ¿Sí? Esa afiliación puede ser impugnada también por el hijo o por otra persona por interés, pero no por el reconociente. Ahí terminamos. Pensé que... Tenemos que seguir. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, de todas formas nos vamos a seguir viendo la semana que viene
hojita de la asistencia? ¿Firmaron todos la asistencia? ¿Por qué está poquito? Había 2 hojas. Ah. De todas formas,